Nuestra segunda conferencista es muy joven, no les voy a hablar mucho, pero sí les quiero contar que ella nos va a estar hablando acerca qué desafíos se enfrentan los hijos adolescentes en pleno siglo XXI. Aquí tenemos a la licenciada Sharon Herrera, a quien por cariño le digo Charito, pero antes vea este video para que sepa quién es Sharon. Sharon Herrera nació en Chile en el seno de una familia pastoral y misionera. Es licenciada en teología con énfasis en consejería y tiene una maestría en consejería. Es líder de jóvenes junto a su esposo y actualmente es coordinadora de familia en el Instituto Crux. Le encanta una buena taza de café, una enriquecedora charla y pasar tiempo con sus seres queridos. Me repitieron tantos versículos bíblicos que olvidaron abrazarme. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Recuerdo que pensé camino a casa, mis amigos no cristianos nunca me hubieran hecho esto. Sabía por la iglesia que no podía creer en la ciencia y Dios, y al mismo tiempo. Y así fue. Dejé de creer en Dios. Estos tres testimonios nos revelan una realidad. Pero no solo esto, que lo dicen jóvenes que están sentados hoy, aquí, ahora. También las estadísticas nos revelan una triste realidad entre la relación de fe, verdad, la iglesia y el joven. Y esto es lo que ellos nos dicen. Me cuesta creer que un Dios bueno permita tanto mal o el sufrimiento en el mundo. Los cristianos son hipócritas. Yo creo que la ciencia refuta la Biblia. Hay demasiadas injusticias en la historia del cristianismo. Solía ir a la iglesia, pero ya no es importante para mí. Tuve una mala experiencia en la iglesia o con un cristiano. La iglesia no es un lugar seguro para expresar mis dudas como joven. La fe y las enseñanzas que encuentro en la iglesia parecen bastante superficiales. La iglesia parece demasiado un club exclusivo. Como en todas las generaciones tenemos brechas y algunos de ustedes ubicarán ciertas generaciones que todavía usan papel y pluma, otras generaciones que usan celular, algunas utilizaron un beeper, otras ya no lo conocieron, algunas utilizaron un CD, es algo redondo, que se coloca en el estéreo, o cassettes, que cuando estaba la radio, cuando pasaba nuestra canción favorita, ¿qué hacíamos? La grabábamos en ese cassette. Pero nuestra generación de hoy se ubica a través de ¿qué cosa? De estos aparatitos. El teléfono celular. Y sin lugar a dudas tenemos brechas. Por lo tanto, estas realidades nos llevan a entenderlo sobre dos ángulos. El adulto que está sentado aquí, usted que se considera adulto, y tú, joven, adolescente, universitario, profesional, soltero. Y posiblemente algunos de ustedes que se consideren jóvenes, los vamos a meter con nosotros también.
Estos dos ángulos entre el adulto y el joven son los que hoy más nos preocupan. Tal como lo vimos el día de ayer y tal como lo hemos expresado hoy con los pastores Chacón, existen distintas preocupaciones. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuántas veces nos hemos detenido realmente a escuchar a nuestros jóvenes en nuestras iglesias? A entender su mundo, a conocer su realidad. ¿Sabemos qué música les gusta? ¿Qué series están viendo? Y no en un sentido de control, no en un sentido de juzgar, no en un sentido de ver qué es lo que le voy a prohibir a mi joven o a mi hijo, sino en un sentido de bajar a su planeta, bajar a su mundo, bajar a su lenguaje, bajar a lo que ellos están viviendo como adulto. ¿Cuánto tiempo pasamos con ellos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Cómo ellos ven la fe a través de sus lentes tecnológicos, a través de su celular, a través de sus amigos, a través de su mundo? Usted, querido adulto, ¿podría responderme todas esas preguntas el día de hoy? Sin criticarlos o sin sentarnos en una silla de juicio para decir, es que esta generación llamada de cristal realmente no nos va a llevar a un futuro seguro. Querido adulto, ellos tienen, nuestros jóvenes, provenientes de su único tiempo, de su única generación y época, retos, luchas. Y posiblemente para ti como para mí es complicado definir nuestra vida a través de las redes sociales. Posiblemente tus valores, tu fe, tu moral, tu ética, como adulto lo defines a través de lo que has desarrollado con el paso del tiempo. Pero nuestros jóvenes no. Nuestros jóvenes sí definen su vida, sus creencias, sus valores a través de lo que observan en sus aparatos móviles. Es preocupante, sí, pero a la vez es entender cómo es posible que algo como esto, las redes sociales, puedan definir la vida de nuestros jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿conocemos a sus youtubers favoritos? ¿A sus cantantes? ¿Qué es lo que ellos están cantando? ¿Qué es lo que ellos están platicando? ¿Qué es lo que ellos hacen cuando se juntan? Es bajar a su planeta. Ahora, querido joven, no te me quedas atrás, porque te leo. Instituto Crux te lee a través de las estadísticas. Para nosotros no eres un número más, no eres un lugar más que se llena en nuestras iglesias, no eres una persona más que nos busca para pedir información, para entender sus dudas. Para nosotros tu vida vale y vale mucho. Te leo a través de los números y quiero entender tu mundo por medio de lo que tú criticas, de lo que tú hablas acerca de cómo ves a la iglesia y te has sentido o no te has sentido parte de ella. Sé que son una generación muy preocupada, sobre todo y por ejemplo, por el cambio climático. Pero lo interesante de esto es que cada 2 años posees un nuevo celular. O cambias de tenis, de marca, muy rápido. Sé que te preocupa también aquellos que ya son jóvenes profesionales o universitarios que trabajan, el alto costo de la vida. Y las estadísticas muestran que muchos de ustedes, incluyéndome, porque todavía me considero joven, aunque ya estoy casada, tenemos 2 o 3 trabajos para poder responder a ese alto costo de vida. ¿Y eso qué nos genera? Estrés, ansiedad, depresión. Y entonces se nos reconoce o se les reconoce
como la generación más depresiva y suicida sin precedentes. Sé que vives estresado la mayor parte de tu tiempo, ya sea por el producto de 2 años de pandemia, de estar todos los días, 24 horas, pegado a esa computadora, y sé que eso posiblemente te generó estrés, te generó ansiedad, te generó ciertas cosas en tu salud mental que posiblemente antes no conocías. Y vienes a la iglesia y preguntas qué es lo que me sucede, y posiblemente algunos te digan, es porque estás en pecado. Es porque hay algo en ti que está malo. Te leo a través de las estadísticas. Te leo a través de tu crítica. Sé que la presión que tienes de definir tu vida a través de lo que tú consumes en tus redes sociales es difícil. Sé que esa alta expectativa que tú misma o tú mismo te colocas es difícil. Sé que por más filtros que le coloques a tu foto, cuando ves tu realidad, posiblemente sea muy complicado seguir. Si no tienes un celular, posiblemente también sea una presión social para ti, porque no tienes uno, o porque no tienes el más nuevo, o porque no tienes el que tiene las 3 camaritas. Te entiendo. Esa presión es difícil y posiblemente no encuentras respuestas con tus papás, en la iglesia, con tus líderes, con las personas que no definen su mundo a través de esto. Tus presiones sociales, académicas y familiares que vives posiblemente te están llevando a un lugar muy oscuro, porque la depresión sube y el índice de suicidios sube aquí en Guatemala, aquí en nuestra Latinoamérica. Y posiblemente no encuentras respuestas a tus dudas o preguntas dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tu familia. Posiblemente viniste, te sentaste, hiciste una pregunta y saliste lastimado, como aquella persona que dijo, me recetaron tantos versículos bíblicos que olvidaron abrazarme. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de la carpintería de oro? No. Es una técnica de origen japonés y como ahora lo asiático está tan de moda, que incluso lo vemos en muchas series coreanas, la música, los famosos, este grupo coreanito BTS creo que se llama, ¿verdad? Que veo que a algunos sí les gusta y a otros no. Bueno, esta es una técnica japonés que reconstruye las fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado mezclado con polvo de oro, plata o platino. Y ellos le llaman a esta primera parte de reconstrucción el accidente. El accidente es la fractura del objeto y la reunión de estos fragmentos. ¿Por qué le llaman carpintería de oro? Porque la unión que ellos logran tener es a través de esta mezcla, ya sea que se utilice oro, plata o platino, lo que comúnmente se utiliza es el oro. Y la idea de estas personas es reunir estos fragmentos que se han quebrado por una u otra razón. Querida Iglesia Universal de Cristo, nosotros somos esos fragmentos. Heridos, quebrados, desiguales, con fisuras. Tú y yo somos esos fragmentos. Tú y yo somos parte de este tazón. Tú y yo somos partes de este accidente que entró a través de Adán y Eva, a través del pecado. Esas piezas rotas
de este accidente, de esta carpintería de oro, somos tú y yo. Pero si te fijas, cada pieza es única. Cada pieza no es igual. Cada pieza es diferente. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, como un cuerpo unido, reconstruimos parte de este tazón. Tú y yo somos parte de una iglesia universal. Aunque cada uno pertenece a una iglesia local, aunque cada uno posiblemente incluso después de la pandemia hace iglesia en su casa, todos somos parte, pero distintos de esta iglesia. Mírense, volteen a ver a quien tienen a la izquierda, a la derecha, atrás, mi persona que está adelante. Véanse, sonríanse, reconózcanse uno en el otro. Reconozcan que cada uno de ustedes es distinto, que algunos son mayores, otros son más jóvenes, algunos todavía siguen o son niños. Todos somos distintos, como este tazón, reconstruidos, siendo diferentes y siendo uno. ¿De qué sirve que solo 2 piezas se coloquen en este tazón? ¿Funcionaríamos igual? No funcionaríamos igual. Y es por eso que Pablo, cuando escribe a los romanos, nos dice que nos tenemos que reconocer el uno al otro. Romanos 12, del 3 al 4, dice lo siguiente: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Querido adulto, querido joven, todos somos parte de un solo cuerpo que ha estado presente por más de 2000 años. Todos somos parte de la Iglesia de Cristo, comprada con sufrimiento, dolor, lágrimas, muerte, resurrección y redención. Tú y yo, joven, adulto, tú y yo, tu hermano y tu hermana que está a tu derecha o a tu izquierda, somos parte de un solo cuerpo. Somos distintos, pero somos parte de un solo cuerpo. Y es por eso que nuevamente cuando Pablo escribe a los Corintios hace esta mención. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, y la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Joven, no podemos decir al adulto que no lo necesitamos. Adulto, no podemos por medio de nuestros actos repetirle constantemente al joven que no lo necesitamos en nuestras iglesias. De hecho, dice Pablo, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y en el 27 Pablo finaliza diciendo, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos somos piezas que se complementan. Ninguna es más importante
que la otra. Ninguna. De acuerdo con la carpintería del kintsugi, lo que les hablaba acerca del tazón, se realiza entonces esta unión a través de todos esos fragmentos quebrados, diferentes. Y este proceso, después del accidente, se le conoce como el armado, es decir, la limpieza de las piezas y el ensamble previo. A nosotros como Iglesia de Cristo, ¿qué nos une? Como todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y somos parte de esa misma iglesia, de los apóstoles, de los primeros cristianos, de los mártires, los padres de la iglesia. Y no me refiero a tu iglesia local, no me refiero a ti como pastor de la iglesia X o Y, sino parte de esa iglesia universal. Como tú y yo somos parte de una iglesia cuando inició la pandemia. Como tú y yo somos parte de una misma iglesia, estando a miles de kilómetros y hablando otro idioma, otra lengua, teniendo otra cultura y otra tradición. ¿Cómo soy parte de esa unión, de este armado? ¿Por qué, joven, tú eres parte de esa iglesia universal? Porque no nos une la moda, no nos une el dinero, no nos une la fama, tampoco nos une la clase social. Jesús en su muerte nos une. Jesús en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su redención nos une. Une al joven, une al niño, une al adulto, une a nuestros abuelitos, une al huérfano, une a la viuda. Nos une a todos para su gloria. Entonces, una vez que entendemos que somos distintos unos de otros, entendemos que Jesús nos une con un propósito, ¿con qué propósito entonces estamos complementándonos? ¿Con qué propósito nosotros existimos como Iglesia Universal? ¿Con qué propósito tú y yo hacemos todo esto? ¿Con qué propósito tú y yo venimos a la iglesia cada domingo? ¿Con qué propósito nosotros existimos o para qué? El tazón reconstruido siempre lleva algo. Pero la pregunta entonces hoy es, ¿cuál es nuestro propósito en Jesús? Mateo 5, del 13 al 16 dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la sal de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón, antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Todos, absolutamente todos, somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes para que la Iglesia Universal sea la sal y la luz de este mundo. La sal y la luz que se nos ha quitado, se nos ha apagado por una y mil razones. Juntos podemos brillar, juntos podemos salar este mundo. Juntos podemos ser ese tazón que, aunque nos componemos de distintas partes, de distintos fragmentos, cuando Cristo nos une por medio de su sangre, tenemos un propósito, que nuestra vida realmente refleje el Evangelio de Jesús. No la moda, no tu celular, no a qué clase social perteneces, no tu profesión, no a lo que te dedicas, no tu trabajo, sino el Evangelio de Cristo. Y es por eso que Juan 13:35 nos dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, joven, si tú dices
ser cristiano, pero no eres parte de una iglesia, entonces no has entendido lo que es el evangelio. Si tú dices, joven, que crees en Jesús y has decidido ser su discípulo, pero no puedes amar a tu hermano y perdonar a tu hermana en Cristo, que es parte de tu iglesia, no has entendido lo que es el evangelio. Si tú, joven, dices ser parte de una comunidad de fe, pero no permites que te discipulen, te enseñen, caminen contigo y te amen, no hemos entendido el evangelio de Cristo. Si tú dices ser cristiano, pero estás de acuerdo con el aborto, no has entendido lo que el evangelio es. Si tú, joven, dices amar a Dios, pero estás de acuerdo con el sexo antes del matrimonio, no has entendido lo que es ser cristiano. Querido adulto, si tú dices ser un cristiano comprometido con el Señor y su iglesia, pero no discipulas a las generaciones que están aquí hoy sentadas, que están en tu comunidad de fe, entonces no hemos entendido lo que es el evangelio. Y entiéndase discipular a la manera de Jesús. Pasar tiempo con ellos, caminar con ellos, enseñarles, perdonarles, amarles, entender su mundo, entender sus palabras, entender su música, entender lo que ellos ven. Querido adulto, si tú dices amar al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón, pero no has comprendido que la iglesia se compone también de nuestros jóvenes, no has entendido el evangelio de Cristo. Querido adulto, si tú dices creer en Jesús, pero caminas como una pieza separada del resto, entonces tampoco has entendido el verdadero evangelio de Jesús. Somos una iglesia que se reconoce y se conoce en el otro. Una iglesia que comprende que necesita del otro, así como el tazón que es unido por este polvo, por este oro, que en nuestro caso sería la sangre de Cristo, y que cada pieza es tan importante para que este tazón cumpla su función. Entonces es cuando nosotros como iglesia entendemos que todas las partes que componen la iglesia universal son importantes. Realmente entendemos así que somos una iglesia de Cristo. Una iglesia consciente de todas las piezas. Una iglesia que demuestra el valor que el Mesías pagó hace más de 2000 años. Seamos una iglesia donde el adulto se reconoce con el joven. Seamos una iglesia donde el joven se reconoce con el adulto. No seamos piezas separadas. Entonces, jóvenes, ustedes no solo son el futuro de la sociedad, también son el futuro de nuestra fe para las siguientes generaciones. Creemos en ustedes, creemos en sus habilidades, en su forma de ver el mundo, pero permítanos acompañarles, permítanos ser enseñados. Creemos que ustedes necesitan que alguien les acompañe en sus luchas y tentaciones. Necesitamos a una generación que defienda la vida, no que esté del otro lado. Necesitamos a una generación que piense su fe y la entienda, no por tradición y no por repetición, sino que realmente estudie la palabra del Señor. Necesitamos de su fuerza. Querido adulto, necesitamos de su sabiduría. Permitamos que nuestros jóvenes tengan un espacio seguro dentro de este cuerpo donde puedan ser acompañados y retados a vivir su fe como el Señor Jesús lo demanda. Permitan que los jóvenes tengan un lugar para expresar sus dudas, para hablar de la depresión, para hablar de la sexualidad, para hablar de la hipocresía. Escúchenlos y juntos busquen una respuesta. Permítanles ser escuchados dentro de este cuerpo unido y no afuera. Por eso Corintios nos dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Por lo tanto, seamos iglesia.